Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Rubio y el día de hoy hablaremos sobre los antianginosos. Bueno, iniciaremos hablando con qué son. Los fármacos antianginosos se utilizan para aliviar y prevenir la angina de pecho, una condición causada por el desequilibrio entre la demanda y el suministro de oxígeno del miocardio. Hablaré un poquito sobre la fisiología, que inicia con la disminución del flujo coronario, ya sea derivada de la aterosclerosis, que en estos problemas se da por un 90% de veces por esta, o una trombosis intracoronaria o un vasoespasmo, lo cual va a llevar a una disminución de aporte del oxígeno generando una isquemia miocárdica transitoria, lo que conlleva a una angina de pecho, o en su caso, el aumento de la postcarga, frecuencia cardíaca, contractibilidad o precarga, lo que lleva a un aumento de demanda del oxígeno al miocardio para generar la misma. ¿Qué es lo que buscan estos fármacos? Bueno, lo que buscan es mejorar el aporte y la demanda del oxígeno del miocardio, principalmente al reducir la demanda del oxígeno de este mediante la disminución de frecuencia cardíaca, contractibilidad miocárdica o el estrés de la pared ventricular. Bueno, a continuación hablaremos sobre la clasificación de estos fármacos. Se divide en tres grupos y más adelante los veremos más a detalle. En primer lugar tenemos los nitratos orgánicos, en donde se encuentra la nitroglicerina, dinitrato de isosorbida, 5-mononitrato de isosorbida. En segundo instante tenemos los bloqueadores de canales de calcio, en donde tenemos el amlodipino, felidipino, lercanidipino y nifedipino. Y por último tenemos los beta bloqueadores, en donde tenemos el atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nadolol. Antes de centrarnos más en los tres tipos de antianginosos, me gustaría explicarles un poquito sobre el enfoque diamante, el cual nos muestra las mejores combinaciones de fármacos para la cardiopatía isquémica en general. Nos muestra tres colores de líneas. El verde son las mejores combinaciones de fármacos. Por ejemplo, combinar un betabloqueador, que es un cardioprotector, con un bloqueador de calcio dihidropiridínico es una buena combinación. Mientras tanto, podemos observar en las líneas rojas que combinar un betabloqueador con un bloqueador de canal de calcio no hidropiridínico no es una buena opción, por lo que sus mecanismos de acción se potencian y por lo tanto aumentan los efectos adversos. Empezaremos con los nitratos orgánicos y su mecanismo de acción. Estos son profármacos que son donadores de óxido nítrico en las células endoteliales, el cual activa la guanilil ciclasa por medio de S-nitrositiol, lo que va a hacer que el guanosin monofosfato cíclico aumente sus niveles intracelulares. El guanosin monofosfato cíclico promoverá la desfosforilación de la cadena ligera de miosina y la reproducción de calcio citosólico, lo que va a producir la relajación de las células del músculo liso, generando vasodilatación. Inhibe la agregación plaquetaria y relaja el músculo liso en bronquios y tracto gastrointestinal. Algunos de los efectos farmacológicos son: disminución de la precarga. A dosis bajas, los nitratos dilatan principalmente las venas. Esto reduce el retorno venoso al corazón, disminuyendo el volumen ventricular en diástole y, por lo tanto, el trabajo cardíaco y consumo de oxígeno. Hipotensión. La vasodilatación excesiva puede provocarla, lo que puede llevar a la taquicardia refleja como respuesta compensatoria. Disminución de la postcarga. A dosis altas, los nitratos también dilatan las arterias. Esto reduce la resistencia vascular periférica, disminuyendo la postcarga, la fuerza que el corazón necesita para inyectar la sangre, lo que facilita el trabajo del miocardio y reduce la demanda del oxígeno. Cabe recalcar que existen nitratos de acción corta y larga. Los más utilizados son los de acción corta, ya que su concentración máxima se da a los 4 minutos, por lo que son utilizados en crisis para aliviar síntomas. Como se comentó hace un rato, dentro de los nitratos orgánicos se encuentra la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida y 5-mononitrato de isosorbida. Hablaremos de qué tan rápido comienza a hacer efecto cada fármaco después de su administración. La nitroglicerina actúa entre 1 a 3 minutos, especialmente en su presentación sublingual o intravenosa. Esto la hace ideal para tratar crisis de angina de pecho aguda, donde se necesita un alivio de inmediato. El dinitrato de isosorbida tarda entre 15 y 30 minutos en hacer efecto. Se usa más para prevenir episodios de angina en pacientes que padecen frecuentemente, pero no es útil para una crisis aguda. El 5-mononitrato de isosorbida es el más lento en actuar.
actúa entre 30 y 60 minutos, pero esto solo lo hace más estable, predecible en el tratamiento a largo plazo. Ahora hablaremos sobre cuánto tiempo permanece activo el medicamento en el cuerpo. La nitroglicerina tiene una duración muy corta, de 30 a 60 minutos, por lo que es excelente para un alivio rápido, pero no es útil para una prevención prolongada. El dinitrato de isosorbida dura entre 4 a 6 horas. Esto los hace adecuado para prevenir episodios de angina, aunque requiere varias dosis al día. El 5-mononitrato de isosorbida tiene la duración más larga, que es de 6 a 12 horas, por lo que muchas veces se administra en una sola dosis diaria, por lo que podemos concluir que la nitroglicerina es la opción más rápida y de corta duración ideal para emergencias. El dinitrato de isosorbida tiene un efecto inmediato y se usa para prevención, pero requiere varias dosis al día. Y el 5-mononitrato de isosorbida es la opción más estable y duradera, ideal para el tratamiento crónico con menos dosis. Los escenarios clínicos en donde se utilizan los nitratos son en el infarto agudo al miocardio y una crisis anginosa. Como podemos observar, aquí tenemos una tabla de la farmacocinética en donde lo vemos como un poquito más en general por presentaciones, que tenemos la sublingual, la tópica que es ungüento y la transdérmica que es parche. La sublingual siempre la vamos a priorizar, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Su biodisponibilidad es del 36%, la tópica es del 70% y la transdérmica del 68 al 76%. Su vida media es de 1 a 3 minutos, como lo habíamos dicho anteriormente, es la más rápida. La tópica es de 15 a 60 minutos y la transdérmica de 40 a 60 minutos. En concentración máxima tenemos la sublingual, que es de 4 a 8 minutos, la tópica de 30 a 120 minutos y la transdérmica de 60 a 180 minutos. Su duración es de 30 a 60 minutos, en la tópica es de 30 a 120 minutos y en la transdérmica de 60 a 180 minutos. En todas tenemos el mismo metabolismo, que va a ser hepático por la nitrato reductasa, y la excreción va a ser renal. Los efectos adversos de estos fármacos son el dolor de cabeza, que es común y puede ser grave y por lo general disminuye unos días después de que se continúa con el tratamiento y se controla disminuyendo la dosis. Por otro lado, pueden aparecer episodios transitorios de mareo, debilidad por la hipotensión postural, que esto significa que te baje la presión al ponerte de pie después de estar sentado o acostado. Disfunción del sistema autónomo y síncope, que es desmayos. Bueno, por último de este grupo hablaremos de las contraindicaciones, que en primera instancia está la hipotensión grave, que es el riesgo de colapso circulatorio, el uso de sildenafil, tadalafil y vardenafil, es la caída extrema de la presión arterial, y bueno, dentro de esto cabe destacar que la disfunción eréctil y la enfermedad arterial coronaria comparten factores de riesgo. Los inhibidores de PDE5, como son estos fármacos, mejoran la erección al aumentar el GMP cíclico, pero su combinación con nitratos puede causar una peligrosa caída de presión arterial, como se había mencionado. Después tenemos el infarto de miocardio con afectación en el ventrículo derecho. El motivo es la reducción peligrosa de la precarga. También tenemos el traumatismo craneoencefálico o hemorragia cerebral, que esto puede causar un aumento de presión intracraneal. La anemia severa, disminución del transporte de oxígeno, puede ser el motivo, y el glaucoma de ángulo cerrado no tratado, que es el que va a aumentar la presión intraocular, y la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, que puede agravar la obstrucción. Todas estas son como enfermedades con las que no se pueden combinar con los nitratos, sino pues vamos a tener estos riesgos. Bueno, ahora seguiremos con el segundo grupo, que son los bloqueadores de canales de calcio, e iniciaremos con el mecanismo de acción. Este va a iniciar porque bloquean los canales de calcio de voltaje tipo L del músculo lisovascular, miocardio, y esto va a hacer que se disminuya la entrada de calcio intracelular, lo que va a provocar que se reduzca la contractibilidad miocárdica. Después el músculo lisovascular va a provocar la vasodilatación arterial, y esto va a hacer que disminuya la resistencia vascular periférica y la postcarga.
lo que va a provocar la reducción de la frecuencia cardíaca por su efecto en el nodo sinauricular y auriculoventricular. Los efectos farmacológicos son: causan una leve taquicardia refleja debido a la vasodilatación. La presión arterial disminuye debido a la reducción de la resistencia vascular periférica y la vasodilatación. El flujo coronario aumenta ya que los bloqueadores de canales de calcio inducen vasodilatación de arterias coronarias, lo que mejora la perfusión miocárdica. La contractibilidad miocárdica disminuye y la resistencia vascular periférica disminuye significativamente debido a la relajación del músculo liso vascular. En este caso, los escenarios clínicos en donde se utilizan los bloqueadores de canales de calcio son en la angina e hipertensión. Aquí tenemos una tabla de la farmacocinética de estos, en donde tenemos nifedipino, amlodipino, nicardipino y felodipino. Empezaremos por nifedipino, que su biodisponibilidad es de 45 a 56%, su vida media es de 2 a 2.5 horas, su concentración máxima es de 30 a 60 minutos y su duración es de 3 a 5 horas. El amlodipino, que su biodisponibilidad es de 64 a 80%, su vida media es de 35 horas, su concentración máxima es de 6 a 12 horas y su duración es de 50 horas. Nicardipino, su biodisponibilidad es de 30%, su vida media de 5 a 8 horas y concentración máxima de 2 a 4 horas, duración de 96 horas. Felodipino, su biodisponibilidad es del 15%, su vida media es de 12 a 19 horas, su concentración máxima es de 2 a 4 horas y su duración de 25 horas. En todos el metabolismo va a ser de hígado y por la CYP3A-G, y su eliminación va a ser renal y biliar, lo que nos hace concluir que el amlodipino es el más utilizado para la hipertensión y la angina porque tiene el efecto prolongado que dura hasta 50 horas. Su principal desventaja es que puede causar retención de líquidos y edema en las piernas, aunque suele ser muy bien tolerado. Y por otro lado, nifedipino tiene un inicio de acción rápido y se usa en crisis hipertensivas y angina, pero su efecto corto puede causar fluctuaciones en la presión arterial. Además, tiene un mayor riesgo en efectos adversos como taquicardia, refleja y edema. En formulaciones de liberación prolongada, su uso es más estable y bueno, ahorita hablaremos de algunos otros efectos adversos. Los efectos adversos de estos fármacos son edema en piernas, que es el principal y el más común, cefalea, mareos, fatiga, hipotensión, que también es una de las más importantes, taquicardia, náuseas y rubor facial. Por último de este grupo hablaremos sobre las contraindicaciones. En el caso del amlodipino, sus contraindicaciones principales es por insuficiencia cardíaca severa, hipotensión grave, estenosis aórtica severa y alergia al fármaco. En caso de nicardipino, por estenosis aórtica grave, insuficiencia cardíaca descompensada, uso con precaución en insuficiencia hepática y renal, por lo que habíamos comentado del metabolismo y la eliminación, e hipotensión severa. El nifedipino, infarto reciente en las primeras 2 semanas, hipotensión severa, crisis hipertensiva sin control médico, estenosis aórtica severa y embarazo, excepto en indicaciones que sean específicas del médico tratante. Por último, felodipino, sus contraindicaciones principales son insuficiencia hepática severa, hipotensión grave, interacciones con inhibidores de metabolismo hepático, embarazo y lactancia. Y por último hablaremos del último grupo, que son los betabloqueadores, que son la única clase de fármacos eficaz para reducir la gravedad y frecuencia de los ataques de angina de esfuerzo y para mejorar la supervivencia en pacientes que han tenido un infarto al miocardio. El mecanismo de acción de estos inicia desde que bloquean los receptores beta-1 adrenérgicos en el corazón. Esto hace que disminuya la frecuencia cardíaca, que es el cronotropismo negativo, y la contractibilidad, inotropismo negativo, lo que va a provocar la reducción de la presión arterial al disminuir el gasto cardíaco, dando como resultado la disminución del consumo de oxígeno del miocardio, previniendo la angina.
Los efectos farmacológicos son disminución de frecuencia cardíaca, bloquean los receptores beta-1 en el nodo sinoauricular, reduciendo la actividad del marcapasos cardíaco, disminuyen la conducción en el nodo auriculoventricular, lo que ralentiza la respuesta cardíaca. Disminución de contracción miocárdica. Al bloquear los receptores beta-1 en el miocardio, reduce la entrada de calcio a las células cardíacas. Esto disminuye la fuerza de contracción del corazón. Disminución postcarga. Disminuyen la activación simpática sobre los vasos sanguíneos, reduciendo la resistencia vascular periférica a largo plazo. Algunos betabloqueadores pueden causar vasodilatación. Disminución de demanda miocárdica de oxígeno. Al disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, reducen el consumo de oxígeno del miocardio. Esto es beneficioso en pacientes con angina de pecho o insuficiencia cardíaca. Disminución de la presión arterial. Reducen el gasto cardíaco por menor frecuencia cardíaca y contractibilidad. Disminución de liberación de renina en el riñón. Bloqueo de receptores beta-1, lo que reduce la producción de angiotensina 2 y la retención de sodio y agua. Esto lleva a una menor resistencia vascular periférica y, por lo tanto, a una reducción de presión arterial. Los escenarios clínicos en donde se utilizan los betabloqueadores son en la angina e insuficiencia cardíaca e hipertensión. Al igual que en los dos grupos pasados, tenemos una tabla de la farmacocinética. En este caso, los betabloqueadores se dividen en selectivos y no selectivos. Los betabloqueadores selectivos son los que bloquean principalmente los receptores de beta-1, que son los que se encuentran en el corazón y en el riñón, y los beta-bloqueadores no selectivos bloquean tanto beta-1 como beta-2, por lo que afectan el corazón y otros órganos como pulmones y vasos sanguíneos en el caso de beta-2. En este caso tenemos fármacos como el metoprolol, que su biodisponibilidad es del 40% en ayunas, su vida media es de 2 a 5 horas, su concentración es de 1 a 2 horas y su duración es de 12 horas. El bisoprolol, su biodisponibilidad es de 80%, su vida media es de 9 a 12 horas, su concentración máxima es de 2 a 4 horas, su duración es de 24 horas. El atenolol, su biodisponibilidad es de 50%, su vida media es de 5 a 8 horas, su concentración máxima es de 2 a 4 horas y su duración igual de 24 horas. En el caso de carvedilol, su biodisponibilidad es del 25%, su vida media es de 7 a 10 horas, su concentración máxima es de 1 a 2 horas y su duración es de 24 horas igual. Nebivolol, su biodisponibilidad es de 12 a 96%, su vida media es de 12 a 19 horas, su concentración máxima es de 2 a 4 horas, su duración es de 24 horas. Su metabolismo es lo mismo, es hepática y su excreción es renal y biliar. Para la hipertensión arterial se va a usar el atenolol, bisoprolol y carvedilol. Para la insuficiencia cardíaca se va a utilizar el bisoprolol y el carvedilol, y para un postinfarto del miocardio se va a utilizar el metoprolol, bisoprolol y atenolol. Y bueno, los efectos adversos para estos van a ser vómito, dificultad para respirar, náuseas, diarrea o estreñimiento, fatiga, bradicardia, disfunción eréctil y resistencia a la insulina. ¿Por qué va a pasar esto? Porque va a haber un bloqueo en los receptores beta-2 en el páncreas. Normalmente los receptores beta-2 en el páncreas estimulan la liberación de insulina. Los betabloqueadores no selectivos como el nadolol y carvedilol bloquean estos receptores, lo que produce la secreción de insulina. Obviamente, si hay menos insulina, pues va a haber más glucosa en sangre, lo que se le llama hiperglucemia. Y en el caso de la disfunción eréctil, pues básicamente es que porque puede afectar la circulación del pene. Bueno, y por último tenemos las contraindicaciones de estos. La primera es la bradicardia severa, pues ya que los betabloqueadores van a disminuir la frecuencia cardíaca y esto la puede empeorar. El bloqueo AB de segundo o tercer grado, estos pueden interferir con la conducción de impulso
eléctrico del corazón y esto puede agravar el bloqueo, la insuficiencia cardíaca descompensada, que también puede como reducir la contractibilidad del corazón, lo que va a empeorar esta insuficiencia. El shock cardiogénico, que va a disminuir la función cardíaca, lo que puede reducir aún más el gasto cardíaco pues en situaciones de shock. El asma o EPOC grave, que pueden inducir a un broncoespasmo, lo que va a empeorar estas afecciones pulmonares obstructivas. La hipotensión severa puede reducir aún más la presión arterial, provocando hipotensión peligrosa. Feocromocitoma no tratado, pues los betabloqueadores pueden causar crisis hipertensivas si no se trata con pues catecolaminas, y el síndrome de nodo sinusal, que puede agravar la disfunción de nodo sinusal, que va a provocar una bradicardia y una enfermedad hepática severa, pues ya que la metabolización es hepática de estos fármacos y puede alterarse, lo que puede aumentar como los efectos secundarios que se mencionaron anteriormente. Bueno, y ya para concluir esto, me gustaría compartir con ustedes un caso clínico. Y bueno, se supone que el paciente es hombre de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial de 10 años de evolución, que ya es tratada, dislipidemia controlada, no tiene diabetes, no es fumador, no tiene antecedentes de infarto. El motivo de su consulta fue porque el paciente refiere como dolor opresivo en el pecho, localizado en la región retroesternal, que aparece al caminar rápido o subir escaleras y se alivia con el reposo. Este no presenta irradiación ni síntomas vegetativos como náuseas o sudoración. A la exploración física tenemos una presión arterial de 130/80, frecuencia cardíaca de 72 y saturación de 98%. No hay datos de insuficiencia cardíaca y un soplo sistólico leve en foco aórtico. Y bueno, se le hicieron como pruebas complementarias un electrocardiograma que no tiene alteraciones significativas y una prueba de esfuerzo que sale positiva para isquemia miocárdica inducida por el ejercicio, por lo que vamos a tomar que el diagnóstico es angina de pecho estable secundario a enfermedad coronaria aterosclerótica. Y pues ya que el diagnóstico fue angina, el tratamiento farmacológico es nitroglicerina sublingual, que es para el alivio inmediato del dolor cuando aparezca, el mononitrato de isosorbida para la prevención de episodios de angina pues ya posteriores, y un beta bloqueador que es bisoprolol para reducir la demanda de oxígeno del miocardio, y también una aspirina para prevenir como efectos cardiovasculares mayores como podría ser un infarto agudo al miocardio. También le podemos dar como medidas generales, que es evitar el esfuerzos intensos sin premedicamento, control estricto de presión arterial y lípidos, y dieta baja en grasas saturadas y ejercicio moderado. ¿Qué van a hacer los nitratos orgánicos? Pues como lo habíamos comentado anteriormente, la nitroglicina y el mononitrato de isosorbida van a dilatar las arterias coronarias y las venas y van a reducir la precarga y la demanda de oxígeno del miocardio, lo que va a mejorar la angina de pecho. La nitroglicerina sublingual se le va a dar al momento para que actúe en minutos y pues se va a ser usada para ataques agudos de pues la angina, y el mononitrato de isosorbida va a actuar como más lentamente y se va a utilizar para que no vuelva a haber otro episodio de angina a largo plazo o se prevenga este. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.